Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de YouTube de Administrativando Abogados, un canal en el que vamos revisando ciertos conceptos que pueden resultar complejos, fundamentalmente del derecho administrativo, y también vamos tratando temas de actualidad, así como entrevistas. En el caso de hoy tenemos una entrevista más que interesante porque es con Marcos Peña Molina. Buenos días, Marcos. ¿Qué tal, Maga? Buenos días. Encantado de estar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy porque tenemos algunas preguntas que hacerte, ya que eres uno de esos profesionales que llama mucho la atención por su trayectoria, fundamentalmente. Así que me vas a permitir que te lance ya la primera pregunta. Tú estabas en el ámbito privado, de hecho, estabas especializado en derecho privado y de repente decides opositar. ¿Nos podrías contar un poco cómo es esa transición, ese paso? Bueno, yo efectivamente terminé la licenciatura de Derecho especializado en Derecho Privado y me fui a las oposiciones por dos razones. La primera porque me dediqué al deporte, me dedicaba al deporte profesional a niveles muy altos y por lo tanto tenía que tener cierto margen de maniobra para entrenar y para ir a los campeonatos. Y la segunda es que el sector privado no me quiso. Eh, Yo fui en la ciudad donde vivo, que es Sevilla, es una ciudad donde la abogacía pues ha ejercido siempre de acuerdo a las relaciones que tuvieran tus padres y tus amigos y tus tíos y tú, como una especie de gremio endogámico donde se ejercía en los niveles más altos atendiendo a si tu apellido era compuesto o no. Si me llevo a llamar Marco de Peña, pues a lo mejor, pero Marcos Peña no era muy. Y yo no vengo tampoco de un barrio de Sevilla muy ostentoso. Crecí en uno de los barrios más, no me gusta decir humilde porque yo no soy humilde ni mi familia tampoco. La gente debe saber que humilde viene de humillar y por lo tanto esa palabra se le da un valor que, bueno, en fin, pero sí que es verdad que era un barrio con bastantes problemas en Sevilla y por lo tanto, pues la única opción que me quedaba al no tener nadie que pudiera decir, pues este chico es muy buen estudiante y además era el sector público, que en un principio parecía que la objetividad llama a incorporar a los que son más capaces. Y como yo me creía y me he creído capaz de estudiar y gracias a mi madre tenía una muy buena memoria y también pues muy buena disciplina, pues dije, pues no tengo más posibilidades y empecé a hacer las oposiciones. Empecé a hacer oposiciones a jueces y a fiscales. Eh, Jueces y fiscales, aprobé el primero con muy buena nota, tuve que dejarlo porque mi madre enfermó de cáncer y lo tuve que dejar. Y luego, pues bueno, pues seguí haciendo las oposiciones a la Junta de Andalucía y a partir de ahí pues entré en el sector público. Ujú. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué decidiste hacer las oposiciones en concreto que luego finalmente aprobaste? Pero claro, es que hay mucha gente que no tiene en cuenta que a la hora de opositar la vida personal sí afecta, ¿no? Por lo que nos acabas de contar, fundamentalmente. Bueno, yo he sido un opositor nato y luego yo tengo compañeros que me dicen, tú no has sido El valor de la aleatoriedad, de la suerte en un opositor es importantísimo. Alguien que puede estudiar muchísimo, pues todo el temario, puede tener un día malo, tener un problema o tener cualquier otra cuestión y ese día fallar. Por eso las oposiciones son tan duras. No solo luchas contra el temario, sino luchas contra una serie de circunstancias que tú no eres capaz de manejar, ¿no? Yo estudié durante mucho tiempo, entré en la Junta de Andalucía como técnico superior de Administración General y Administración Financiera. Ahí estuve muchos años de interino y luego pude, bueno, pues sacar una plaza en la empresa pública de gestión de programas culturales. Determinadas cuestiones me hicieron salir y descubrí el derecho local, el derecho municipal. Y entonces, bueno, pues yo entonces me gustaba mucho la abogacía, el ejercicio de la abogacía y quería, pues bueno, pues realizar el letrado de la administración pública local, bueno, que lo descubrí entre esas oposiciones y por cuestiones bueno, yo creo que darían para otro tema, donde quería acceder, la plaza se la querían dar a otra persona y por lo tanto
un problema jurídico judicial entre medio, tuve que hacer la de Secretaría de Intervención y cuando terminé, pues bueno, pegué el salto a las de letrado bueno, y la saqué el número 1. Fue circunstancias personales y también un cierto gusto personal que yo, pues, ni con jueces ni con cualquier otra temaría había estudiado, había tenido en cuenta el derecho municipal y luego pues me di cuenta que me gustaba mucho y tiré para esa rama. De todas las plazas que has ocupado, ¿cuál es la que más te ha gustado a ti personalmente o profesionalmente? Me gustó mucho estar en la Consejería de Salud. Yo recuerdo un gran recuerdo estando como técnico de Administración General en la Consejería de Salud. Y luego, pues, también, bueno, pues guardo un muy buen recuerdo de cuando fui secretario interventor. Y luego, pues, bueno, pues en mi ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Camas, pues guardo también un buen recuerdo. Fue muy duro y muy complicado, porque son ayuntamientos con mucho nivel de litigiosidad y son muy complicados y nos tocaron asuntos muy complejos, pero guardo. Pero si me tengo que quedar con uno, con uno, con uno, con uno, con uno, con uno, guardo mi etapa de la Consejería de Salud en la Junta de Andalucía. Es la que más... sí, además sonríes al recordarlo, o sea que tienes muy buen recuerdo. Sí, 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 la verdad es que sí, compañeros viables y la verdad que muy bien, estuve estupendamente, muy bien, el tiempo estuvo. Y resulta curioso, ¿no? Después de haber hecho un gran recorrido en la administración pública, conocer muy profundamente cómo funciona, cómo trabajar en ella, cómo tratar a los ciudadanos en el fondo, ¿no? Y todo lo que ocurre. ¿En qué momento decides dejarlo todo para pasar al ámbito privado? Bueno, yo soy un culo inquieto, estando en la administración, bueno, pues emprendí, tenía negocios, tenía empresas, incluso un gimnasio, en fin, entonces tenía distintas las clases de artes marciales en sí. Yo siempre he sido muy polifacético, ¿no? En ese aspecto, muy multidimensional. Llega un momento que la administración, y es un problema que tiene la administración, peca de dos, yo digo que pecados capitales. La primera es la desmotivación y la segunda es un cierto nepotismo a la hora de designar quiénes son las personas que van a ocupar cargos relevantes dentro del ámbito funcionarial. Por desgracia, los ámbitos más altos están copados por sistemas de provisión, de libre designación, que en la práctica es la confianza personal y política, y cuando tú o no te categorizan o ven que tú no eres de una cuerda o de otra, pues tu carrera queda aplanada y prevista pues, en un sillón. Si a eso se le suma una administración que tiene problemas por falta de recursos y por falta de gestión, por falta de ganas, por falta de motivación, y una plantilla desmotivada, y pues al final te conviertes en un trabajador quemado, que vas a trabajar porque es tu obligación, pero al final no tiene... Lo paga el ciudadano, es quien realmente luego nos paga porque es quien mantiene sus impuestos a la administración, pero llega un momento en el que estás todo el día sentado y te preguntas, yo voy a estar aquí todo el tiempo hasta que tenga 65, hasta que me muera. Y Claro, pero muchas personas se plantearán eso y a la vez es como un abismo, porque cuando tú tienes una plaza de funcionario, en fin, tienes asegurado un sueldo, unas vacaciones, unas retribuciones, ¿no? Entonces es, por un lado, muy compleja tomar la decisión de me voy, pero por otro lado también hay que reconocer que no todo el mundo tiene la oportunidad de irse donde se va, ¿no? Entonces esas dos cuestiones tengo para ti. pues la primera es que yo tampoco fui fichado, yo estando ya en mi última etapa, tenía dos carreras, estaba haciendo el doctorado, tenía un máster, tenía más de 6.000 horas en curso, tenía libros, tenía tal, y seguía sin ser y tener una relación o un apellido selecto para que pudiera decirme a algún despacho o alguna empresa. Sí es verdad que tuve una oferta en un momento determinado para que me fuera era entonces un centro de investigación para técnicos de asesoría jurídica en Madrid y bueno, pues fue que no por temas
por temas de retribución. Por lo tanto, yo lo que dije es lo que siempre le digo a los chavales de la universidad, no hace falta que te reclute nadie. Si tú crees que vales, tira para adelante. Y entonces creé mi propio despacho, que se llamaba Lawyer and Consulting, y empecé, llegó un momento que pedí compatibilidad y luego pedí excedencia y me fui y, y me fue bien. Me fue viendo bien y bien y empecé a entrar de relaciones con otros despachos y le hacía un poco determinados trabajos que ellos no hacían o por especialidad, sobre todo por derecho local, por derecho municipal. Y conecté con, pues, bueno, con despachos de los grandes y conecté con el que luego fue mi empresa, que fue Montero Aramburu. Y un año después, pues, me dijeron, oye, llevas cosas interesantes y tal. Yo siempre le digo a la gente, no, a mí no me ha fichado nunca nadie. El único, lo que me dicen que se ha fichado, el único fichaje que yo he tenido ha sido por Antonio, por administrativando al final. Luego ya tengo muchos años, tengo 47 y por lo tanto, pero yo no he tenido, a mí, yo las papas me las he tenido que asar yo y me las he tenido que coser yo. Mucha gente te dice, tío, si tú eres, no, 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 a mí no ha llegado nadie. ¿Cómo es posible que alguien en un determinado sitio, siendo socio, solo sea licenciado y tenga una carrera? Pues yo lo digo claro, por enchufe. No, no, es enchufe. No tiene ese enchufe. Conoce al hermano de tal, se piensa en el despacho más alto o se piensa en el despacho más bajo. Es enchufe. Es el hermano, es el primo, es quien sea y tal, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto, bueno, pues ya se ha ruido en el mercado y por lo tanto, bueno, pues me incorporé a Montreal Aramburu. Y luego, pues bueno, pues sí, bueno, luego he tenido otras ofertas de otros despachos una vez incorporado y bueno, no se ajustaban a mis criterios en ese momento, a mis finalidades, hasta que ya, pues llegó Antonio con administrativa. Te iba a preguntar los motivos fundamentales para que hubieses elegido administrativando abogados, pero ya nos los has dicho. Y son muy importantes, ¿eh? Pues sí, sencillamente con independencia de la conexión personal con Antonio, que es evidente, si no sería imposible, yo buscaba varias cuestiones. La primera, decidir, que es fácil de determinar, y por otra parte, un proyecto en el que no estuviera todo hecho, sino que hubiera mucho por hacer. Me veía más en mucho por hacer que en todo hecho. Me veía más útil o instrumento haciendo que reforzando. Y por propia personalidad y por propia energía mía y por propia relación, ¿no? No solo es una cuestión de encontrarte a gusto, que yo en mis puestos de trabajo, en mi anterior, como consejero lo he estado y es una... Pero a veces uno se plantea su utilidad y bueno, y el tiempo pasa y tú dices, bueno, a mí me gustaría decidir y decidir de manera real. Y de manera real ha sido Antonio, por eso su generosidad. Y de todo lo que consideras que hay que hacer, que has dicho, hay mucho que hacer, ¿no? Y eso a ti te resulta positivo, ¿qué es lo que más te apetece? Bueno, yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho, que es la incorporación de nuevos profesionales y de la labor de hacer equipo, tanto en lo que es el núcleo de como en otros sitios donde nosotros estamos trabajando para crear nuevas alianzas y que la marca se vaya extendiendo. Y a mí me parece que yo, pues bueno, tengo una cierta habilidad para ir creando equipos, para que la gente se sienta a gusto en el equipo, para que la gente pueda trabajar sin miedo, sin complejo, para que vengas a lo que yo puse en mi post, ¿no? Ven a ser tú, ¿no? No tienes por qué ser mi clon, ni tienes que escribir como yo, ni tienes, no, ¿no? Simple y llanamente ven a desarrollar tu talento, tu forma de ser, para que todos, para que en este caso, pues, la firma entera se pueda nutrir de ese beneficio que aportas cuando vienes, ¿no? Y yo creo que es algo que a mí eso me gusta mucho, algo que de una potencia se convierta, utilizando un término jurídico, en una potestad, ¿no? Algo tan potente que realmente esté focalizado con tanto conocimiento y con tantas posibilidades. Para mí, bueno, pues, eso es muy importante.
Pues Marcos Peñamolina, bienvenido a Administrativando Abogados. Encantadísimo. Seguiremos hablando, tenemos mucho de lo que conversar, no solo de trayectoria profesional, no solo de todo el camino que hay que recorrer, sino en general de la función pública, de la administración pública, de derecho administrativo. Pero antes de terminar, una última pregunta. ¿Qué le dirías no a tus alumnos de la universidad, sino qué le dirías a los chavales de tu barrio de Sevilla? Pues le diría que hay dos cosas muy importantes en la vida. Una es la disciplina, que es hacer algo cuando no te apetece. Y eso hay que llevarlo hasta el infinito. Y la segunda es que no hay que dejarlo nunca, ni en la primera caída, ni en la caída mil. Cuantas más posibilidades, más probabilidades, más oportunidades te dé, mucho mejor. Con esas dos cuestiones, uno puede crear un kiosco, una panadería, ser un camarero y tal, pero ser un kiosco excelente, un camarero excelente, un taxista excelente, un abogado excelente, un arquitecto excelente. Eso es lo que yo le diría a mis amigos de mi barrio. Estupendo, pues muchísimas gracias por tu sinceridad a la hora de responder y sobre todo por tu tiempo. Muchísimas gracias, Blanca, a vosotros.